se ha lanzado con una nueva actualización Killing OS, el sistema operativo que pretende derrotar a Windows. 178.000 GB por segundo, el nuevo récord de velocidad en internet, y hay nuevas mejoras tanto en Chrome, tanto en Firefox, también en Microsoft Edge. Esto y más, vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video. Estas son todas las noticias informáticas que debes de conocer. Estoy un poco enfermo, pero déjenme decirles que de todas maneras estoy trayendo este video para siempre traerles y mantenerlos muy bien informados. Así es que vámonos ya directo al grano, porque Sony lanzó una app para Windows 10 que permite usar pues cámaras como webcam. Sí, las videollamadas se han convertido en una de las grandes tendencias de 2020, pero las webcams integradas en portátiles no han estado sin duda a la altura para favorecer una mejor calidad de la imagen. Obviamente los fabricantes de cámaras digitales han lanzado herramientas para poder aprovecharlas, estas cámaras, para videollamadas. Y bueno, es el caso de Sony, que ha anunciado que la aplicación, pues en efecto una nueva aplicación, tenga soporte para Linux y también para macOS. Bien, el soporte para 35 cámaras es una buena noticia que anunció Sony, y así ha ido mostrando una amplia lista de cámaras compatibles con la función para poder activarse. Bueno, de todas maneras estarás viendo el listado del soporte para 35 cámaras. Y bueno, Sony da instrucciones específicas de uso para los distintos modelos, requiriendo usar obviamente el cable USB para que todas nuestras cámaras aparezcan ahí en Windows 10. Bien, pasamos de la mano con Windows 10 a la siguiente noticia, y es que en esta semana Microsoft Defender pues se había anunciado que podría desactivarse, luego después se anunció que ya no se va a poder desactivar. Es decir, que si quieres desactivar Windows Defender por medio del registro, esto será prácticamente imposible, ni por cualquier otro método, aunque permitirá usar otros antivirus. La última actualización de solución de seguridad de Windows, Microsoft Defender, sorprendió. Desactivarlo será totalmente complicado, al eliminar la posibilidad de hacerlo mediante el registro del sistema, que era una opción. Déjame decirte que es improbable, y este cambio obviamente traerá repercusiones al sistema. De hecho, no lo anuncié, pero hubo un revuelo causado porque la compañía ha incluido una aclaración en la página de Microsoft, en los documentos, donde básicamente se dedica específicamente a Windows Defender, en la que se despejan las dudas sobre las motivaciones de este cambio y no poder desactivar por defecto el antivirus de Windows 10. En este cambio obviamente se anunció totalmente una explicación acerca de los programas que son maliciosos, y que obviamente Windows Defender los está ahí contraatacando, y que es imposible que puedas eliminar pues Defender a través del registro de Windows, esto para salvaguardar en teoría lo que es el sistema. Y los de Redmond, en declaraciones en Bloody Computer, aseguran que al igual que Windows Defender se desactiva cuando detecta la presencia de otros antivirus, vuelve a activarse automáticamente cuando este desaparece. Así es que básicamente no podremos desactivar o no podremos deshacernos de Windows Defender. Para mí se me hace en efecto un buen antivirus. Sí, es muy seguro, a veces detecta demasiado los activadores, pero eso quiere decir que es un buen antivirus. 178.000 GB por segundo, el nuevo récord de velocidad de internet, que sin duda es muy alucinante pensar que puedes descargar prácticamente todo un catálogo, toda una serie de Netflix en cuestión, ojo, de segundos. Y sí, esto se anunció en esta semana. Tenemos un nuevo récord de velocidad en internet, es la más rápida y registrada hasta ahora, 178 terabytes por segundo. Para responder a la principal pregunta, ¿quiénes tienen esta velocidad en sus casas? Es sin duda unas 2 millones de veces más veloz que la conexión de fibra óptica que llegues a tener en tu casa o en cualquier empresa. Semejante a la velocidad, pues obviamente el resultado de esto ya fue el récord anunciado. Sin duda ahí lo tendríamos, una gama mucho más amplia de color. Los investigadores explican que la transmisión se logró transmitiendo datos a través de una gama mucho más amplia de colores de la luz o de longitudes de onda que la que se utiliza normalmente en la fibra óptica. Y bueno, lo más impresionante de toda esta técnica es que los desarrolladores han obtenido sin duda una gran resolución, las velocidades más amplias en la cuestión de una infraestructura bien elaborada. Y bueno, ahí sin duda tendríamos. Si quieres enterarte muchísimo más acerca de estos 178.000 GB por segundo, 178 terabytes por segundo, te lo voy a estar dejando abajo, ya sabes, en descripción. Y bueno, ¿qué tal que también se hizo un revuelo acerca de lo que es Microsoft Flight Simulator?
Sí, pesa tanto, ojo, que Steam ha tenido que aclarar que el tiempo de descarga no afecta a los reembolsos y no hay duda que Microsoft Flight Simulator está siendo un éxito. Bueno, déjame decirte que no voy a entrar en detalle de qué es Microsoft Flight Simulator, pero ha tenido sin duda un gran número de descargas, pero déjame decirte que pesa alrededor de 150 gigas, no sé después las actualizaciones. Obviamente Steam salió al borde de esto, ha aclarado que en efecto pues se puede demorar un poco la descarga, el tiempo de descarga no será algo que se tenga mucho en cuenta en la cuestión de que quieren regresarte tu dinero, porque sin duda va a ser un poco tardado. Como habrás comprendido, los jugadores que han adquirido el título, pues obviamente el pasado 18 de agosto llevaron a cabo esto de poder descargarlo, se sorprendieron porque obviamente pesa demasiado, alrededor de 150 gigas. La descarga de tal cantidad de ficheros lleva algunos casos, dependiendo de la conexión, más allá de obviamente 2 horas o más. Sin duda son las máximas que marca Steam, y dado que esas descargas no se lleva a cabo desde la plataforma de Valve, numerosos usuarios se mostraron preocupados por si, llevado al caso, no pudieran devolver el título de Microsoft y obviamente recibir su dinero de vuelta. Así es que bueno, ahí está, pesa demasiado, pero sin duda es un juego espectacular. ¿Y qué tal? Se le ha dado una nueva actualización a Killing OS. Ya había hablado en el pasado acerca de este nuevo sistema operativo, pues obviamente de origen chino, basado en Linux, que quiere destrozar obviamente a Microsoft. China ha dado un impulso notable a un proyecto de varios años para dotarse de su propio sistema nacional basado en Linux, como he dicho, Killing OS, cuya última versión, ojo, la versión 10, ha sido anunciada hace unos días. Esto le está sirviendo al régimen chino como sus medios afines de poder sacar a pecho pues obviamente todo este gran proyecto y obviamente derrotar a los de Microsoft ahí en cara de enfrentar toda clase de enfrentamientos comerciales que tienen con la administración de Trump. Y bueno, ya se sabe toda esta clase de que bueno, obviamente Trump ha asesorado muchos servicios chinos que los están utilizando los americanos. Pues obviamente los chinos están invirtiéndole a Killing OS para que supere a Microsoft, que pertenece a una compañía americana. Y bueno, la historia de Killing OS ya prácticamente lo elaboré en un video pasado, te lo voy a estar dejando en una tarjetita o el enlace del video abajo en la descripción. Pero sin duda un sistema operativo que sin duda es privilegiado, sin duda muy idéntico a FreeBSD 5.3 con algunos retoques estéticos. A raíz de eso, en el 2009 el proyecto cambió de enfoque y empezó a basarse en el kernel de Linux, y posteriormente las autoridades chinas dejaron en manos de una compañía privada, la cual es TKC, su desarrollo con versiones de escritorio para servidores y superordenadores. Y paralelamente otra compañía lanzó al mercado NeoKilling, una versión mucho más popular en el sector de equipos de escritorios y también de portátiles, y en los últimos meses pues obviamente le han dado más caña, le han dado más actualizaciones. Y déjame decirte que ahora la nueva versión de Killing OS, de momento solo para servidores, bautizado como Galaxy Killing Advanced Servers, la versión 10, será compatible con MIPS, Spark versión 9 y ARM, además de con procesadores x86. Desde Killing Soft destacan que la nueva versión será ideal para ejecutar herramientas de virtualización como Kivius, Docker, LKC, además de otros proyectos open source como OpenStat y Sets. Y bueno, para la futura edición de escritorios anuncian que la implementación de compatibilidad le van a dar más con aplicaciones de Android, así es que sin duda pretenden derrocar a Windows 10. Y bueno, ¿qué tal? Que pasamos ahora de la mano de esto a los navegadores, y vamos a ser totalmente muy rápidos porque Edge, obviamente proyectos de Edge Chromium le han seguido dando pues más actualizaciones. Ya en esta semana la descarga de archivos mejoradas llegó a Edge Canary. La última versión del navegador obviamente pretende descargar un archivo guardado de manera inmediata. Sin duda la nueva función no está disponible para todos los usuarios de Edge Canary en la actualidad, pero el nuevo comportamiento es similar a los navegadores anteriores de Microsoft. Sin duda le han dado más actualizaciones, y Firefox se integra con las teclas multimedia. Pronto permitirá a los usuarios controlar canciones y videos que se reproduzcan en su navegador utilizando las teclas multimedia de sus teclados. Esto obviamente debería ser algo espectacular, pero no me parece algo demasiado llamativo, y Firefox 81 será la primera versión en la que Mozilla activará esta función de forma predeterminada. Y en Chrome, ¿qué pasa con Chrome? Pues marcará en Android aquellos sitios que sean rápidos. Google ha indicado que comenzará a etiquetar sitios que considere rápidos en Chrome, comenzando con su navegador móvil de Android, una manera para incentivar a los webmasters que están haciendo bien sus labores. Básicamente no habría demasiado destacar en los navegadores. En la cuestión de seguridad, Microsoft solucionó un problema de Zero Day
para Windows que activó desde el 2018, ya corregido y etiquetado con el CB 2020-1464, un boot que recibe una validación incorrecta de las firmas de archivos que pueden eventualmente llevar a cabo la suplantación de alguna clase de identidad. Así es que ya está corregido, no pasa absolutamente nada. Y ya para rematar, los juegos de Windows en Linux vía Wine funcionarán mejor gracias a Linux 5.10. Que Linux no es la mejor plataforma para videojuegos, ya lo sabemos, sin duda hay controversia, pero Linux 5.10 pues obviamente ya implementará mejor esto, que incluirá la emulación SLDT y STR y los juegos de Wine, que obviamente van a mejorar. Si no hay nada que obligue a modificar la agenda, Linux 5.10 será lanzado el 6 de diciembre y esta es una de las pocas novedades que se conocen hasta el momento. Y ya finalmente yo con esta me despido. Recuerda suscribirte a este canal. No sé si le puse demasiada edición o no, me siento un poco enfermo, pero de igual manera nos estamos viendo en un próximo video. Master Tutos fuera, peace out.